Hola, vamos en esta sesión a considerar también un panorama sobre la etapa número 1, que es la fase de iniciar. Esta fase tiene que ver más que todo con el evangelismo. Sin embargo, la meta de la etapa número 1 es la de hacer discípulos o de formar discípulos saludables, responsables y que sean reproducibles. En otras palabras, es hacer lo que Pablo dice a Timoteo en la segunda epístola, capítulo 2, verso 2. Cuando dice, fortalece, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo. Y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Y esto habla del discipulado, esto habla de una reproducción saludable y responsable. Y de esto es lo que queremos hablar, pero para llegar a esta meta hay varios pasos a seguir. Hablando de la plantación de iglesia o hablando de una iglesia ya establecida, para llegar a esta meta necesitamos buscar y encontrar a los perdidos, aquellos que están sin Cristo. La Biblia dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la idea de encontrar a los perdidos, de ganar a los perdidos, no es solamente la de ganarlos para Cristo que vayan al cielo, sino para que cumplan el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos en el desarrollo de su vida espiritual y en el desarrollo de su relación con Cristo. Salvar a los perdidos. El libro de Lucas capítulo 15 habla de tres parábolas que hablan de los perdidos. Habla de la oveja perdida, habla de la moneda perdida y habla del hijo pródigo, el hijo que también se había perdido. Pero todas estas tres parábolas tienen que ver con el encontrar lo que se había perdido con el propósito de que puedan cumplir con el fin para el cual Dios los había creado o los había hecho, o para lo cual habían sido creados. La oveja no era solamente de ser encontrada y ser traída al redil, sino el que madurara, que creciera y que esa oveja pudiese reproducirse. La moneda perdida no es solamente encontrar la moneda y guardarla, pero es utilizar el valor que esa moneda tiene. El hijo pródigo es no solamente encontrarlo y que regrese a casa, pero restaurarlo a que tenga todos los privilegios de un hijo que está en su hogar, aun y cuando estaba perdido, pero es traído y restaurado. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros. Él nos ha reconciliado con el Padre, nos ha traído a la casa de Dios, que es la presencia de Dios, para ser restaurados y que tengamos todos los privilegios que Él nos habla y nos promete en su palabra. Buscar a los perdidos. Ser plantador de iglesia, ¿qué tipo de gente estamos buscando? ¿A quiénes estamos ministrando? Obviamente, como hemos dicho, estamos buscando a aquellos que, en este caso, la gente hispana que vive en la ciudad donde estamos plantando o vamos a plantar una iglesia, o donde la iglesia ha sido establecida. Queremos alcanzar a nuestra propia gente, queremos alcanzar a nuestra Jerusalén. Pero tenemos que estar abiertos también a que no solamente es a los hispanos a los que somos llamados. Dios pone en nuestro camino personas de diferentes culturas o diferente idioma, y a ellos también podemos con ellos podemos compartir el Evangelio. El Evangelio es para toda una ciudad, es para todos. Y podemos ministrar y podemos compartir el amor de Dios sin hacer excepción de personas en el sentido de que son de otra cultura o de otra nacionalidad o que hablan un idioma diferente. Tenemos que estar abiertos. La gran comisión no es para una raza solamente. La gran comisión es para todo el mundo, para toda nación, para toda lengua, para toda tribu. Y en nuestras ciudades hay gente de muchas tribus que necesitan ser alcanzadas con el Evangelio.
Quizás nosotros no lo hagamos personalmente o individualmente. Podemos a alguien de nuestra congregación ganar a alguien de otra cultura, podemos discipularlo y enviar a esa persona a que alcance o busque a los perdidos de su propia cultura. Cualquiera que sea la manera en que Dios pueda usarnos para esto, necesitamos tener un corazón abierto y enseñar a nuestra gente a que tenga un corazón abierto para esto. Ahora, ganar a los perdidos. Hablando de las diferentes culturas, Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas debo traer a este redil para que escuchen la voz del pastor y todos sean uno. Hay ovejas que no son del redil hispano, pero que necesitan ser alcanzados también para que escuchen la voz de un solo pastor que es Cristo Jesús. Ganar a los perdidos habla de la proclamación del Evangelio como una expresión de amor de Dios hacia la humanidad. No es solamente la predicación de la palabra de Dios, no es solamente el hecho de repetir lo que la Biblia dice, pero es hacerlo con el amor con el cual Dios dio a su Hijo para la redención de todo el mundo. La predicación, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Son las buenas nuevas, es el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Pedro habla también de que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es similar al proceso humano. El nacimiento de un bebé, como el nacimiento de una iglesia, comienza a dar sus primeros pasos, comienza a crecer, comienza a ser nutrido, hasta que llegue a una edad en que pasa a otra etapa de la vida. Una iglesia pasa por un proceso igual, pero comienza ganando a los perdidos. Después de esto, es importante incorporar a aquellas personas que hemos ganado, incorporarlos a una comunidad de creyentes. En otras palabras, incorporarlos a la iglesia en donde puedan recibir doctrina o puedan recibir la enseñanza de la palabra de Dios, puedan recibir guianza. Y como en la iglesia primitiva, que la gente se dio a la doctrina de los apóstoles, a la comunión los unos con los otros, al partimiento del pan, y se reunían en el templo y en las casas. Y esto es importante en el fortalecimiento de las personas, de los creyentes que han creído, para que vayan creciendo, pero al incorporarse, al ser incorporados a la iglesia, entonces pueden pasar por este proceso y todos juntos podemos ir creciendo en este proceso. El libro de los Hechos nos habla primeramente cuando creyeron, fueron bautizados, se unieron a la iglesia o fueron vinculados a la iglesia, permanecieron firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento de pan y se reunían en el templo. Después de esto entra el aspecto del discipulado. El discipulado no es solamente de cómo hacer las cosas, de enseñarles cómo hacer las cosas. El discipulado es una vía de transformación de la vida de cada uno de las personas. El discipulado tiene que ver más con el ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Romanos 8:29 dice que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, el discipulado, aunque incluye el enseñar a la gente cómo hacer ciertas cosas, es primordialmente el establecimiento de la vida de Cristo en cada uno de ellos. Pablo habla a los Gálatas y dice, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, la idea del discipulado es guiar a las personas a que tengan una experiencia con Cristo Jesús, que puedan recibir y descubrir el amor de Dios para sus vidas y que ellos
Vimos como así como nosotros podamos enamorarnos de Cristo con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, para servirle, para ser discípulos de Él, para vivir de acuerdo a la vida que Él nos instruye. El hacer discípulos es la meta entonces de la primera etapa. Tiene 4 pasos para llegar a ello. Es la de buscar a los perdidos, de ganar a los perdidos para Cristo, incorporarlos a la iglesia, y entonces el proceso de discipulado, que es un proceso que dura tiempo, no es un proceso de la noche a la mañana, es un proceso en el cual compartimos nuestras vidas unos con otros, como Jesús lo hizo con sus discípulos. Jesús no solamente los enseñó a sanar enfermos, a echar fuera demonios, pero los enseñó con respecto a su carácter. Los discípulos vieron a Jesús cómo Él respondía en su carácter a las diferentes circunstancias que Cristo enfrentó en la vida. Y eso es donde lo que Dios quiere llevarnos a través del discipulado, es de formar el carácter de Cristo en nosotros, de ser llenos en nuestra vida de la vida de Jesús, y de ahí entonces fluye todo lo demás que Jesús hizo en la vida y que quiere que hagamos y que nos manda en su palabra que hagamos. Pero el discipulado no está basado, o no es el peso del discipulado no está en el conocimiento que tengamos, sino en la experiencia que estamos teniendo con Cristo Jesús. El discipulado que Jesús llevó a cabo fue basado en relaciones personales. Él se relacionó con sus discípulos. Él estuvo con ellos, vivió con ellos, comió con ellos, pasó tiempo con ellos. Y les enseñó no solamente a sanar enfermos, a echar fuera demonios, pero les enseñó a través de su vida cuestiones de carácter, de cómo reaccionar en las diferentes, o responder a las diferentes circunstancias que enfrentan en la vida, o que Cristo enfrentó en la vida. Tenemos entonces que el discipulado es más que toda la transformación de nuestras vidas a la imagen de Jesucristo. Esto es la meta. Seamos intencionales en el discipulado, a llevar a la gente a una experiencia con Cristo. El peso del discipulado no está en lo que conocemos o en lo que sabemos. El peso del discipulado está en la experiencia que tenemos con Cristo Jesús en nuestras vidas. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima sesión.